Tratando de ahorrar en un regalo para su amante, un esposo encontró a una cuidadora para su esposa enferma en un basurero. Y en el momento en que el vagabundo tocó su mano, Derek Turner estaba de pie junto a la ventana de su acogedora oficina, enmarcada con madera tallada de manera intrincada, mirando a la calle con una expresión en blanco. Las hojas de otoño giraban alegremente en el viento racheado, recordándole lo rápido que el tiempo se escapaba, un tiempo que, lamentablemente, claramente no estaba del lado de su esposa Carol. Desde hace varios meses, ella había estado luchando contra una enfermedad sin éxito, y Derek sabía que la carga se estaba volviendo insoportable, tanto física como mentalmente. Suspiró y miró una hoja de papel llena de números que se arremolinaban en su mente, gastos del tratamiento de Carol, costos del negocio, y algo para complacer a su amada mujer. No Carol, por supuesto. Hacía tiempo que Derek se había enfriado hacia su esposa, su corazón ahora pertenecía completamente a otra mujer, la irresistible Natalie Gray, a quien había conocido en una subasta. Oh, ¿por qué no la había conocido antes? Afuera, los transeúntes continuaban con sus asuntos, sus rostros alzados hacia el cielo, disfrutando del cálido sol de otoño. Derek, ¿podrías ayudarme a levantarme?, dijo la débil voz de Carol desde la lejana habitación donde yacía. Él hizo una mueca. Una vez más, ella demandaba su atención. Qué agotador era todo. ¿Por qué resistía? ¿Por qué aferrarse a la vida de esa manera? ¿No estaba ya todo claro? Carol miraba con nostalgia la puerta, pero su esposo no mostraba prisa alguna por ayudarla. Últimamente, él se había vuelto cada vez más distante. Una vez le había prometido amarla para siempre. Bueno, Barbara, su suegra, nunca la había querido. Eso era una cosa. Pero Derek no esperaba que él la rechazara. Al darse cuenta de que él no vendría, Carol comenzó la difícil tarea de levantarse de la cama. Lo que sería rutinario para la mayoría de las personas, para ella ahora era un verdadero desafío. El dolor persistía en cada momento, haciendo que incluso las tareas más simples, como ir de la cama a la ventana, parecieran pruebas insuperables. Con cuidado, balanceó sus piernas hacia abajo, luchando por mantener el equilibrio mientras se impulsaba para ponerse de pie. En el tercer intento, logró levantarse. Solo no te marees, se recordó a sí misma, paso a paso. Alguna vez había sido una nadadora ganadora de premios. ¿Cómo la llamaban? Ah, sí, el pez dorado. Ahora esos días eran solo un recuerdo. Mientras tanto, Derek, olvidando por completo la petición de su esposa, dejó que su mente volviera a Natalie, su amante, a quien había conocido por casualidad, pero que rápidamente se había convertido en una parte central de su vida. La belleza pelirroja tenía sus propios caprichos y expectativas, y Derek sentía que tenía que hacer algo especial por ella antes de que sus finanzas llegaran a una crisis. Dinero. Todo se trataba de dinero, suspiró nuevamente. En ese momento, sonó el teléfono de su oficina, su trillido sorprendiendo a Carol. Derek miró con esperanza la pantalla de su smartphone, pero era su madre llamando. ¿Qué quería tan temprano? Como hacía a menudo, Derek cambió al modo de video. Se había convertido en su estándar cuando trataba en el negocio de antigüedades. La interacción cara a cara, incluso digitalmente, era esencial. Hola, mamá. Buenos días, hijo. ¿Estás ocupado?, empezó Barbara. Derek vaciló brevemente y luego mintió un poco. Bueno, puedo dedicarte un minuto o dos. Entonces iré directo al grano. Derek, ¿ya has arreglado las cosas con Carol? Tal vez sea hora de ponerla en un hospicio de pago. Estás trabajando todo el tiempo. ¿Cuándo tienes tiempo para ocuparte de ella? La sugerencia de Barbara fue entregada como si estuvieran discutiendo un perro callejero. Derek hizo una mueca. La propuesta de su madre parecía lógica, si no fuera por un pequeño problema, no tenía el dinero para ello. Lo había invertido todo en un pago por adelantado en un envío de antigüedades de una finca rural.
Mientras se preparaba para responder, Derek no notó que el amado gato de Carol, Bonnie, silenciosamente empujó la puerta y se deslizó en la oficina. Bonnie generalmente desconfiaba de Derek, pero se sentía irresistiblemente atraída por el gran acuario con sus peces exóticos. Con la puerta entreabierta, Carol se convirtió involuntariamente en testigo de la conversación. Barbara y Derek tenían la costumbre de discutir las cosas abiertamente, a menudo sin considerar a los demás. Mamá, me encantaría, pero ahora mismo simplemente no puedo permitirme un hospicio pagado, respondió Derek, bajando la mirada con culpa. Barbara frunció el ceño. Entonces consíguela una cuidadora, pero alguien barato. ¿Por qué gastar tanto dinero si de todas formas está condenada? Ha drenado a la familia con su enfermedad. ¿Cómo terminaste casándote con alguien tan débil? Y esos lapsus de memoria, tal vez tenga problemas mentales además de eso. ¿Cómo no podría recordar su propia infancia? La confesión de Barbara envió un escalofrío por la espalda de Carol. Aunque su habitación estaba a unos metros, escuchó cada palabra que su esposo y su suegra intercambiaban. Barbara tenía razón en una cosa: Carol realmente no podía recordar su infancia. Su difunto padre solía decir que una vez se cayó de una bicicleta, golpeándose la cabeza y lastimándose la muñeca. Carol había aceptado su explicación como razonable. Cosas más extrañas habían sucedido en la vida. Sus primeros recuerdos comenzaban en la escuela secundaria, pero todo antes de eso estaba envuelto en oscuridad. Mientras tanto, Derek y su madre continuaban. Mamá, ya sea que Carol sea frágil o no, te estás olvidando de lo más importante, respondió Derek, ligeramente herido por sus palabras. Barbara levantó una ceja. Ah, ¿y qué sería exactamente? La herencia. El dinero del difunto padre de Carol. Pude abrir mi primera tienda de antigüedades gracias a su capital, luego la segunda. Y cuando Carol se haya ido, abriré una tercera, tal vez incluso una cuarta, declaró Derek con orgullo, como si ya tuviera el testamento de su esposa en mano. El rostro de Barbara se iluminó inmediatamente. Bueno, no se puede discutir eso. Tienes razón, se rió Barbara. Tienes una buena cabeza sobre los hombros. Pero considera la cuidadora. Busca a alguna anciana jubilada o tal vez alguien más joven pero inexperto. Esos suelen cobrar menos. Tal vez incluso se encargue de la limpieza y la cocina. Está bien, mamá, lo pensaré, respondió Derek. Luego terminó la llamada. Carol se quedó congelada en el pasillo, incapaz de dar otro paso. Mientras tanto, Bonnie seguía observando a los peces en el acuario, imaginando el día en que finalmente podría probarlos. ¿Qué piensan de mí? ¿Ya me han dado por muerta? Todavía estoy viva, y ya están dividiendo mi dinero, pensó Carol, luchando por mantener sus emociones bajo control. Había perdido cualquier deseo de ir a la oficina de Derek y enfrentarlo, sabiendo los planes intrigantes de él y Barbara. ¿Otra tienda, eh? Si no fuera por mi padre, no habrías abierto ni una sola, murmuró entre dientes, apretando el borde de la pared en busca de apoyo mientras lentamente se dirigía a la cocina. Mientras tanto, Derek estaba sumido en sus pensamientos, tratando de resolver cómo podría manejar este problema sin que Carol se diera cuenta. Natalie aún estaba esperando la pulsera de oro de la que se había enamorado en esa joyería, y no iba a dejarlo pasar. Las cuidadoras estándar de las agencias costaban una fortuna y Derek no confiaba en ellas. Quería a alguien lo suficientemente confiable como para manejar a Carol, para poder olvidarse de la situación por un tiempo. De repente, una idea se le ocurrió, una bastante poco convencional. ¿Y si encuentro una cuidadora en un lugar en el que nadie pensaría buscar? El basurero de la ciudad, pensó. Derek se sintió atraído por la idea de un lugar donde cualquier vagabundo trabajaría incansablemente solo por una miseria y una comida caliente. La idea le pareció tan atractiva que inmediatamente comenzó a hacer los arreglos. Naturalmente, no le dijo nada a Carol. Mientras se iba, se sorprendió al encontrarla en la cocina. ¿Te gustaría un poco de desayuno?,
Derek?, preguntó Carol, con la voz tensa después de haberlo escuchado todo. No, Carol, estoy bien, dijo él. No tenía apetito en estos días, mintió sin un ápice de culpa. En realidad, ya había desayunado, de un restaurante para llevar a la vuelta de la esquina, entregado directamente a la casa. Carol asintió y se hundió con cansancio en una silla, luchando por mantener su taza de té temblorosa en equilibrio. Derek se subió al coche y condujo hacia el vertedero de la ciudad, sin poder comprender completamente por qué había elegido ese enfoque, pero, como de costumbre, su cálculo y su deseo de ahorrar superaban cualquier sentido restante de decencia. Sí, era moralmente dudoso, pero, como dueño de una tienda de antigüedades y experto en libros raros, ¿por qué debería sentirse culpable por una simple cuidadora? El trayecto no duró más de 20 minutos gracias a su ruta que evitaba el congestionado centro de la ciudad. Finalmente, la ominosa silueta del vertedero apareció en el horizonte. El aire se llenaba con el olor a polvo, podredumbre y algo dulzón que le picaba las fosas nasales. Haciendo una mueca, Derek intentó no respirar demasiado profundo mientras ajustaba molesto su corbata cara, que se sentía absurdamente fuera de lugar allí. Al bajar del coche y evitando cuidadosamente los charcos de barro, examinó sus alrededores. Solo veía montones de basura apilados en desorden. Pero entonces notó un pie con una bota asomando de debajo de un montón de colchones rotos y un codo sucio sobresaliendo de una pila de periódicos viejos, acompañado por el inconfundible sonido de ronquidos. Derek hizo una mueca y apartó la vista con disgusto. ¿Dónde están todos los mendigos?, murmuró Derek para sí mismo mientras hacía sonar nerviosamente las llaves del coche. Espero no haber venido aquí para nada. En ese momento la vio. Era una joven, apenas de 17 o 18 años, apoyada en un viejo perchero destrozado, hurgando entre trapos raídos como si estuviera buscando algo de valor. Su rostro estaba pálido, su cabello oscuro, enmarañado y sin lavar, cayendo sobre sus hombros. Parecía dolorosamente delgada y mal vestida para el clima. Derek caminó hacia ella, tratando de evitar mirar la suciedad que cubría el suelo. Hola, comenzó, haciendo todo lo posible por sonar educado. ¿Podrías ayudarme? La chica levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de miedo y desconfianza. Derek notó sus llamativos ojos grises, grandes, claros y hermosos. ¿Qué quieres?, preguntó ella bruscamente, ignorando su saludo. Derek vaciló por un momento, preguntándose cómo explicar su propósito sin sonar completamente insensible. No podía simplemente decir que había venido al vertedero buscando contratar ayuda. Necesito una cuidadora para mi esposa, explicó, tratando de sonar lo más directo posible. Está enferma y necesita a alguien que la cuide. Podrías encajar bien en el papel. Ella simplemente lo miraba, esperando que continuara. Estoy dispuesto a pagar, añadió, notando que ella no se movía. No mucho, claro, pero lo suficiente para estar cómoda. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó finalmente la joven. Cuidar de mi esposa, respondió Derek. Alimentarla, darle agua, asegurarte de que tome su medicina. Nada complicado, te lo explicaré todo. La joven se quedó en silencio, mirando a lo lejos. Derek esperó pacientemente, sabiendo que esa oferta podría ser su única oportunidad real de sobrevivir. ¿Y dónde está ella, tu esposa?, preguntó finalmente. Vive en una casa grande, respondió él. Derek respondió señalando hacia la ciudad, es todo lo que necesitas. Tienes tu propia habitación y acceso a todo lo que podrías necesitar. ¿Y si no puedo hacerlo? No tengo ninguna formación médica, dijo ella, sus ojos brillando con algo que parecía casi irónico. Puedes hacerlo, no es tan difícil como parece, le aseguró Derek, ignorando cómo ella retrocedía levemente, como un animal asustado. Si surge algo, te ayudaré yo mismo. Yo tampoco tengo formación médica. La chica dudó, y luego, con un suspiro derrotado, dijo, está bien, pero déjame avisar a mi abuelo primero. Seré rápida, ¿de acuerdo?
Derek suspiró aliviado. Está bien, pero hazlo rápido. Después te llevaré a la casa y te explicaré todo. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Ruth, respondió ella por encima del hombro. Soy Derek, le dijo él, sintiéndose extrañamente importante en ese momento, como un señor de un viejo cuadro contratando a sus sirvientes. Ah, los beneficios de vivir bien, se dijo con una sonrisa de autosatisfacción. Ruth regresó en 5 minutos, sin aliento y sonrojada. De camino al coche, compartió un poco sobre su vida. Ruth Jordan era huérfana y había estado sin hogar desde los 13 años, sobreviviendo al rebuscar en el vertedero y durmiendo en coches abandonados. No tenía un abuelo de verdad, el cuidador del vertedero, Richard Clark, era lo más cercano que tenía a una familia. Derek asintió mientras arrancaba el motor, sintiéndose un tanto indiferente al pasado de Ruth, siempre que hiciera su trabajo sin quejas. Al llegar a la casa grandiosa y opulenta de Derek, Ruth se quedó asombrada. Nunca había visto algo así. El gran salón estaba adornado con muebles antiguos, pinturas y tapices que representaban escenas mitológicas de culturas antiguas. Tu esposa, susurró Ruth, debe ser muy rica. Sí, respondió Derek con un toque de orgullo, y pronto todo será mío. Y, sin embargo, estás recortando en su cuidado, comentó Ruth, incapaz de suprimir su desprecio. Derek le lanzó una mirada oscura pero se contuvo, sabiendo que ella aún podía irse si él respondía con dureza. No iba a permitir que sus esfuerzos se desperdiciaran. Sígueme, dijo bruscamente, te mostraré la habitación de tu señora. Sin esperar una respuesta, Derek abrió la puerta de un dormitorio espacioso. Carol yacía en la cama, luciendo frágil y delicada, casi como una niña. Su cabello caía en cascada sobre la almohada y tenía los ojos cerrados. Derek se acercó, tocando su mano un poco bruscamente. Querida, susurró, te he contratado una cuidadora. Ya no estarás sola. Carol abrió los ojos, observando a la joven que estaba junto a Derek. ¿Quién es esta?, preguntó con una voz débil. Esta es Ruth, respondió Derek. Ella se encargará de ti. Carol miró a Ruth con suspicacia. ¿Y por qué está vestida así? ¿Tiene formación médica? Por supuesto. Es solo que hay un poco de escasez en la agencia ahora mismo, mintió Derek con suavidad. Ruth estará aquí temporalmente hasta que encontremos un reemplazo. Está bien, murmuró Carol, cerrando los ojos con resignación. Derek se volvió hacia Ruth. Dejaré mi número de teléfono. Llama si necesitas algo. Supongo que sabes cómo usar un teléfono. Dicho esto, Derek salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras él. Ruth ahora estaba sola con su paciente. No sabía qué esperar de esta mujer, pero estaba decidida a hacer lo mejor posible para cuidarla. Hola, dijo Ruth. Soy Ruth. Encantada de conocerte. Carol no respondió. Simplemente yacía allí, con los ojos cerrados, como si estuviera dormida. Ruth esperó unos minutos. Carol no se movió, dándose cuenta de que necesitaba ser paciente. Ruth se sentó en una silla al lado de la cama y tomó suavemente la mano de Carol. En ese momento, la mano de Carol se sentía cálida y frágil. Inesperadamente, Ruth sintió una oleada de compasión por esta mujer que parecía tan indefensa y sola. No te preocupes, susurró. Cuidaré de ti. Mientras decía esto, los dedos de Ruth rozaron una extraña cicatriz en zigzag en la muñeca de Carol, una marca ligeramente elevada que corría a lo largo desde el exterior. Era fácil pasarla por alto, oculta por una pulsera o la manga larga de un vestido. No. Esto no puede ser posible, susurró Ruth, retirando su mano instintivamente. Los ojos de Carol se abrieron. Después de tomar su medicación, solía sentirse somnolienta, pero la extraña reacción de Ruth había ahuyentado su somnolencia. ¿Pasa algo?, preguntó Carol, sorprendida. Ruth contuvo el aliento. Recordó una pintura en acuarela de su infancia.
Su difunta madre, Shannon Clark, solía tenerla en su regazo, contándole historias y dibujando en papel. Una vez, Shannon había pintado a una niña pequeña con una cicatriz idéntica en la muñeca. Esa cicatriz, comenzó Ruth lentamente, la he visto antes, pero en una niña pequeña. ¿De verdad?, preguntó Carol, estudiando la expresión de Ruth. ¿Y qué significa eso? Quizás solo se parecen. ¿Qué intentas decir? No lo entiendes. Mi madre pintó a una niña con esta cicatriz, tal vez de 9 o 10 años, quizás incluso más joven, susurró Ruth, apenas capaz de formar las palabras. Su cabeza giraba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ruth no podía pronunciar una palabra. Toda su vida, cada recuerdo, miedo y esperanza, parecían entrelazarse en un solo hilo. Carol también permaneció en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué tipo de cuidadora tan extraña había traído su esposo? Pero al mirar a los ojos de Ruth, Carol se dio cuenta de que no mentía. Para aliviar la tensión, Carol habló. Está bien, Ruth, no nos rompamos la cabeza con esto. Hablemos de otra cosa, ¿te parece? ¿Por qué no tomamos un poco de té? ¿Podrías prepararlo tú misma, por favor?, añadió. Tienes todo lo que necesitas en la cocina. Y si ves un gato, es Bonnie. Dale un poco de comida. Ruth asintió y fue a la cocina. Aún estaba conmocionada por todo lo que había sucedido, y la cocina lujosa solo aumentaba su sensación de incredulidad. Apenas unas horas antes, había estado hirviendo agua en una tetera equilibrada sobre ladrillos, y aquí todo brillaba, una tetera eléctrica, un dispensador de agua. Era abrumador. Afortunadamente, preparar el té fue más simple de lo que pensaba y logró hacerlo rápidamente. El té está listo, Carol, sonrió Ruth, colocando la taza frente a ella. Lo siento, no sé cómo debería dirigirme a usted. La voz de Ruth era tranquila y ligeramente melancólica, como una melodía reconfortante que podía traer consuelo y una sensación de seguridad. Gracias, Ruth. Llámame simplemente Carol, respondió Carol, dando una leve sonrisa mientras el calor de la taza se filtraba en sus fríos dedos. Este té es maravilloso, huele tan bonito como las flores de tilo en flor. Intento prepararlo de la manera correcta, replicó Ruth, acomodándose en la silla frente a ella. Mi abuelo, bueno, como quien dice, mi abuelo era un amante del té. Me enseñó a prepararlo correctamente para que mantuviera su color y fragancia. Carol miró a Ruth, buscando emociones ocultas en sus ojos, pero solo había bondad genuina, una sinceridad pura. Esa sensación fue como un rayo de luz en la oscura e incierta época de su enfermedad. Qué amable eres, admitió Carol suavemente. Contigo me siento de algún modo tranquila, cómoda. Hago lo mejor que puedo, respondió Ruth, sonrojándose un poco mientras volvía a pensar en la extraña cicatriz en la muñeca de Carol. ¿Podría ser realmente solo una coincidencia? En ese momento, Bonnie entró en la habitación como si sintiera que la necesitaban. La esponjosa gata de color ocre, con ojos verdes como esmeraldas, cruzó con gracia la alfombra. Bonnie miró a Carol con su dorada mirada, saltó al sofá, se acurrucó a los pies de su dueña y comenzó a ronronear, como si su suave melodía pudiera ahuyentar la tristeza y la melancolía. Y aquí está mi querida, comentó Carol, acariciando suavemente a la gata. Ella siempre sabe cuando estoy triste. Sí, los gatos son tan perceptivos, sonrió Ruth. Pueden sentir nuestros estados de ánimo y tratan de ayudarnos. Se sentaron en silencio por un rato, disfrutando de la tranquilidad y el calor de la luz del sol que se filtraba suavemente a través de las cortinas parcialmente cerradas. Carol sintió que su cuerpo se relajaba, su mente se asentaba en una calma que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, se permitió soltar el peso de la enfermedad y las preocupaciones que la habían atormentado durante tanto tiempo. Incluso el incidente con la cicatriz en su muñeca ya no le parecía una coincidencia tan dolorosa.
Probablemente sintiendo el estado introspectivo de su paciente, Ruth llamó suavemente a Bonnie y, con la gata a su lado, salió en silencio de la habitación. Carol cerró los ojos y los vívidos recuerdos empezaron a flotar en la superficie, recuerdos de su infancia en la escuela, llenos del sonido de las risas y los celestiales aromas que venían de la cocina. Una vez más, era una niña delicada con largas trenzas, ojos brillantes y una energía creativa sin límites. Carol, eres realmente talentosa, le había dicho su profesora de arte, admirando su boceto de un vestido. Tienes manos de oro. Estás destinada a ser una diseñadora famosa. Sí, quiero abrir mi propia boutique, había susurrado Carol, soñadoramente, a su madre. Haré los vestidos más hermosos que alguien haya visto. Rachel Lindsay, siempre serena y cariñosa, sonreía y acariciaba el cabello de su hija. Por supuesto que lo harás, decía. Eres tan inteligente y hermosa. Su padre, un neurocirujano, guiñaba un ojo y añadía, lo más importante, Carol, es aprender y no tener miedo de trabajar duro. Tu talento es tu don y necesitas cultivarlo. Carol sobresalía en la escuela, las ciencias le resultaban fáciles, pero su alma cantaba cuando sostenía tijeras, tela e hilo en sus manos, dando vida a sus primeras obras maestras, vestidos, faldas, blusas. Cada una de ellas llevaba su amor por la belleza, su deseo de hacer el mundo más brillante y hermoso. Carol, eres un hada de la belleza, exclamaba su amiga Tracy Wallace, girando con un vestido que Carol había hecho para el baile de la escuela. Eres una obrera de milagros. No es tan difícil, sonreía Carol. Todo lo que necesitas es amar lo que haces y poner tu corazón en ello. Fue alrededor de esa época cuando él apareció en su vida, Marvin Hall. Era el nuevo chico apuesto, que se transfería a su escuela cuando su familia se mudó a otra parte de la ciudad. Alto, atlético, con ojos radiantes y una sonrisa cautivadora, se convirtió en su primer amor verdadero. Carol, eres increíble, decía Marvin. Nunca he conocido a una chica que combine inteligencia con tanto talento creativo. Sus sentimientos eran puros y tiernos, como las primeras flores de la primavera. Pasaban todo su tiempo libre juntos, caminando por el parque, sentados en el banco de la escuela, soñando con el futuro. Algún día tendremos nuestra propia boutique, decía Carol. Haremos ropa para las mujeres más hermosas. Oh, y yo solo usaré lo que tú hagas, sonreía Marvin. Porque todo lo que haces es como una obra de arte. En la fiesta de graduación, Carol se presentó con su obra maestra, un impresionante vestido esmeralda adornado con lentejuelas plateadas. Se sentía como la reina del baile. Carol, te ves increíble, susurró Marvin, tomándola de la mano. Estoy tan feliz de estar contigo. Sus miradas se encontraron, reflejando todo, amor, esperanza y sueños para el futuro. Pronto nos iremos a diferentes universidades, dijo Carol, pero te esperaré. Y yo te esperaré, prometió Marvin. Definitivamente construiremos nuestro futuro juntos. Pero, como es bien sabido, el destino está lleno de giros y sorpresas inesperadas. Después de la graduación, Carol se inscribió en una prestigiosa universidad de negocios, mientras Marvin eligió estudiar medicina. Podemos apoyarnos mutuamente desde lejos, se decían. Sin embargo, la distancia resultó ser una verdadera prueba para sus sentimientos. Los años universitarios pasaron en un torbellino de conferencias, exámenes, noches de estudio y los primeros pasos hacia la adultez. Carol estudiaba, trabajaba y, poco a poco, le resultaba más difícil dedicar tiempo a Marvin. Carol, has cambiado tanto, le dijo un día durante una llamada telefónica. Te has vuelto tan enfocada en los negocios, tan ambiciosa. Ya no parece que necesites nuestras reuniones. Parece que solo estás persiguiendo una carrera. Carol intentó explicarle que simplemente tenía que trabajar duro para hacer realidad sus sueños. Ella soñaba con tener su propia boutique y una marca de ropa que conquistara el mundo. No puedo más, exclamó Marvin un día. Necesito una novia que me dedique todo su tiempo,
no a alguien que está persiguiendo una carrera fantasmal. Carol lloró al teléfono, pero entendía que él tenía razón. Había elegido un camino diferente, uno que requería dedicación, disciplina y perseverancia. Un camino que ella creía que la llevaría a cumplir su sueño. Y lo logró, con el apoyo de su padre, quien había hecho la transición a trabajar en una clínica privada. Abrió su propia boutique y creó una línea de ropa que recibió elogios tanto de críticos como de clientes. Ahora tenía un negocio estable y un nombre resonante en el mundo de la moda, pero la felicidad que tanto anhelaba seguía siendo esquiva. Su carrera le drenaba toda la energía, su vida personal estaba en ruinas y la soledad, como un viento frío, se filtraba en su alma. Carol sabía que Marvin se había casado hacía mucho tiempo. Tenía una gran familia y era feliz. Y ella, preparándose para dejar este mundo, soportaba los constantes comentarios de su esposo y su suegra. Carol yacía en la cama, envuelta en una cálida y esponjosa manta, mirando al techo. Le dolía la cabeza, su cuerpo estaba fatigado y su garganta le ardía. La traicionera enfermedad se negaba a retroceder y la debilidad se acercaba lentamente, como un enemigo traicionero. Ella, Carol, una exitosa mujer de negocios, siempre acostumbrada al ritmo frenético de la vida, se sentía impotente ante esta persistente enfermedad. ¿Cómo ha cambiado todo?, pensó, suspirando tristemente. Su mundo familiar, lleno de negociaciones comerciales, viajes y proyectos de alto perfil, de repente se redujo a los límites de una cómoda pero algo estrecha habitación. Se sentía como si estuviera atrapada en un cubo de cristal, viendo la vida cotidiana a través de sus paredes, pero sin poder participar en ella. Carol cerró los ojos y ante su visión interior aparecieron imágenes vibrantes del pasado. El verano. El sol bañaba a Ruth con una luz dorada. Las risas, brillantes y despreocupadas, resonaban en el bosque, mezclándose con el canto de los pájaros. Un grupo de amigos se había reunido para un picnic. Todos estaban alegres, juveniles y llenos de vida. Entre ellos estaba Derek, con ojos brillantes y una sonrisa capaz de derretir el hielo en el corazón más frío. Carol, te ves absolutamente divina con ese atuendo, dijo, su voz llena de admiración y una cierta inocencia juvenil, mientras Carol, con un vestido de algodón brillante inspirado en el sol y el susurro de las hojas, corría fácilmente por el prado. Carol reía y agitaba los brazos. Derek se acercó y ella percibió su aroma, una mezcla de frescura y corteza de madera. Siempre he soñado con una chica como tú, dijo él. ¿De qué tipo?, preguntó Carol, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Una que esté llena de vida, que ría y no tenga miedo de ser ella misma. Alguien que pueda encender un fuego en mi alma. Sus palabras, simples y un tanto ingenuas, tocaron una fibra profunda en el corazón de Carol. De repente, se sintió especial, valiosa, como si Derek hubiera visto algo en ella que nadie más había notado. El frío de la noche se colaba sin ser percibido. Los amigos se reunieron en la cabaña que los anfitriones habían proporcionado para el picnic. Botellas de vino aparecieron sobre la mesa y las conversaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche. Carol, ¿me ayudas a llevar la comida que sobró adentro?, preguntó Derek, tomando la pesada canasta de frutas de sus manos. Claro, respondió ella, y ambos entraron a la casa. Dentro, estaba oscuro. Derek encendió la luz, luego caminó más adentro y abrió la puerta de la cocina. En ese momento, un estruendo ensordecedor seguido de gritos frenéticos lo sobresaltó. ¡Fuego! Debe haber explotado el cilindro de gas, gritó alguien de su grupo. En el siguiente instante, Carol fue envuelta por una ola de calor abrasador. Corrió hacia afuera, escuchando los gritos de pánico. Todo giraba en un torbellino de locura. Carol vio a las personas corriendo, pero Derek estaba atrapado en la habitación, consumido por las llamas. «Derek», gritó ella, pero su voz se perdió en el rugido del fuego. El pánico la invadió, pero lo apartó de inmediato. No podía permitirse tener miedo, tenía que salvar a Derek,
quien estaba atrapado en una trampa de fuego. Derek volvió a gritar, y esta vez el joven respondió con una voz débil. Estaba en la sala con la chimenea, y la puerta estaba bloqueada por las llamas. Carol corrió hacia la ventana y evaluó rápidamente la situación. Derek, aguanta, gritó, y con un gran esfuerzo lanzó una roca, rompiendo el vidrio. En ese momento, sus manos y piernas se movieron puramente por instinto, obedeciendo al miedo y la adrenalina que corrían por su cuerpo. En ese mismo instante, vio el rostro de Derek iluminado por las llamas y se dio cuenta de que él estaba asustado. «Vamos», Derek gritó, intentando extender su mano a través de la ventana. El joven la tomó de inmediato y, con un esfuerzo tremendo, Carol lo sacó al exterior. Pronto, los jóvenes se encontraron en el suelo, relativamente a salvo. «Carol, me has salvado», susurró Derek, sus ojos llenos de gratitud y amor. «No podía dejarte allí», respondió Carol, y su cabeza comenzó a girar por el humo. En ese momento, la joven sintió una ola de debilidad y se desmayó. Incluso ahora, muchos años después, Carol recordaba despertar y ver a Derek sentado junto a ella, tomándole la mano. «Eres mi heroína. Te amo». Su boda fue mágica, un vestido blanco, un ramo de novia, rostros alegres de los invitados y una felicidad infinita en los ojos de Derek. Carol nunca pensó que el amor pudiera ser tan fuerte y absorbente. Quizás en ese momento, sus antiguos sentimientos por Marvin ya no parecían especiales ni únicos. Carol pasó varios años felices con Derek, pero el tiempo es implacable. La enfermedad apareció de repente, como una tormenta en un día despejado. Carol sintió como su fuerza disminuía, como su cuerpo la traicionaba. «Derek, tengo miedo». «¿Y si es la misma enfermedad que tenía mi padre?», le confesó a su esposo una noche durante la cena. «No tengas miedo, siempre estaré a tu lado», le respondió él. En ese momento, sus ojos aún estaban llenos de ternura. Derek estaba pensando en cualquier cosa menos en su esposa enferma. Los doctores se encogían de hombros, sugiriendo un tratamiento tras otro, pero nada funcionaba. Derek, inusualmente tacaño, contaba cada centavo destinado al tratamiento de su esposa y la odiaba más cada día. Tal vez si Marvin no se hubiera mudado a otra ciudad, Carol habría acudido a él en busca de ayuda, pero después de lo sucedido, la joven empresaria no quería remover el pasado ni causar dolor al hombre que una vez la amó. Mientras Carol estaba perdida en recuerdos del pasado, Derek reservaba una mesa para dos en un restaurante, esperando la llegada de Natalie. El bolsillo del empresario estaba agradablemente abultado con un regalo comprado con dinero ahorrado. Conoció a Natalie por casualidad en una de las subastas donde vendía antigüedades a precios deliberadamente inflados. Había abierto una tienda de antigüedades con el dinero del difunto padre de Carol, quien se había trasladado a una clínica privada varios años antes, aumentando considerablemente las ganancias del talentoso neurocirujano. Natalie cautivó a Derek desde el primer vistazo. La coqueta pelirroja sonreía lánguidamente durante toda la subasta, haciéndole señales inconfundibles y dando a entender una posible continuación de su encuentro. El romance estalló de repente, como un fuego en un año de sequía, con el viento llevando las llamas y destruyendo todo a su paso. Mirando su reloj de vez en cuando, Derek estaba visiblemente nervioso. «Bueno, ¿dónde está?», pensó. Natalie generalmente no se permitía llegar tarde y siempre llegaba a tiempo. Derek se consideraba una persona puntual y meticulosa, y no le gustaba cuando los demás se retrasaban. Finalmente, la puerta del restaurante se abrió de golpe y Natalie apareció en el umbral, con un vestido rojo ceñido y unos impresionantes tacones altos. El corazón de Derek latía con ansiedad, la sangre le subió a la cabeza y se sintió mareado. Pero cuando vio que Natalie no estaba sola, sino acompañada por un hombre bien parecido de unos 50 años con una coleta, se sintió incómodo. El desconocido de cabello plateado llevaba un traje caro de corte extranjero y claramente pertenecía a la élite empresarial. Sin embargo, Derek nunca lo había visto en reuniones de negocios. «Hola, cariño».
Este es mi papá, Steve Gray, canturreó Natalie con una voz angelical mientras se acomodaba a su lado. Su padre inspeccionó el establecimiento con una mirada profesional, buscando habitualmente a un camarero, quien de inmediato sacó una silla para él. Las rodillas de Derek temblaban de miedo. Lo que pasaba era que ya había oído hablar de Steve Gray, quien era considerado un magnate empresarial sombrío con amplias conexiones en círculos criminales. Se rumoreaba que no rehuía a los asaltos corporativos y que a menudo despojaba a sus competidores no solo de su dinero, sino también de sus negocios que les proporcionaban ingresos estables. Las fuerzas del orden habían intentado durante varios años encarcelar a Steve, pero gracias a un ejército de abogados caros, siempre lograba salir ileso. Después de sentarse en la mesa, Steve le dirigió a Derek una mirada desdeñosa, luego sonrió con malicia y dijo: «Te imaginaba de otra manera. Me pareces bastante enclenque, en mi opinión». Derek carraspeó incómodamente y desvió la mirada. «Disculpe, no sabía que Natalie era su hija», respondió Derek. Steve sonrió y dijo: «No necesitaba saberlo. Probablemente habrás escuchado que en nuestro círculo está prohibido tener familia. Bueno, Natalie es mi hija ilegítima. Creo que no necesito advertirte que no hables demasiado, o podrías encontrarte en una situación precaria». Después de esa frase, Derek se atragantó y dejó caer su vaso de agua. El camarero se apresuró de inmediato, empezando a limpiar el suelo diligentemente. «Sí, entiendo todo, Steve», comenzó a defenderse Derek, pero usted claramente estaba interesado en algo más. Derek tragó saliva y desvió la mirada hacia su amante. Ella se sentaba allí como si nada hubiera pasado, observando con curiosidad las mesas cercanas. Desde fuera, parecía que el tema del embarazo de Natalie no le concernía en absoluto, como si fuera otra persona la que pronto daría a luz. «Bueno, Derek, ¿vas a hacer algo al respecto o debería usar mis conexiones? Ten en cuenta que siempre encontraré un marido para Natalie. Si no eres tú, será otro. Pero si te niegas, no te envidio. Tomaré tu negocio, y además, también me apoderaré del trabajo de tu esposa como un bono. No te aconsejaría ir a la policía ni insistir en que Natalie interrumpa el embarazo. Verás, no me importaría tener nietos, pero un yerno debe ser confiable, alguien en quien pueda contar. Creo que entiendes lo que quiero decir». Derek asintió, dándose cuenta de que claramente no era prudente resistirse. El señor del crimen sonrió con aprobación y luego miró a su nuevo yerno. Al empresario no le preocupaba en absoluto que Derek y Natalie no hubieran formalizado su relación a través del matrimonio. Para las personas en su círculo, los compromisos verbales tenían mucho más valor que un sello en un pasaporte, especialmente cuando esos compromisos se hacían en estado sobrio, ya que podrían tener graves repercusiones más adelante. Derek se puso serio. La perspectiva de convertirse en un padre feliz claramente no le resultaba atractiva. Justo cuando estaba a punto de abrir su tercer salón de antigüedades, Natalie le había traído problemas. No solo ella traía problemas, sino que también había arrastrado a su padre al restaurante, quien, al parecer, tenía serias conexiones en círculos criminales. Por supuesto, ¿cómo iba a saber Derek que Natalie era hija de Steve? Steve se sentó a la mesa con la actitud de un maestro, perforando a su interlocutor con una mirada intensa. Hacía esto cada vez que quería suprimir la voluntad de su sujeto y lograr el efecto deseado. Con Derek, esto resultó bastante fácil, ya que se desinfló tan pronto como escuchó el apellido. Steve tenía algunas condenas a sus espaldas y para cuando llegó a los 50 años, no le temía a nada ni a nadie. Antes de conocer a Derek, Steve había hecho su tarea y había aprendido mucho sobre él. Pero lo que más complacía a Steve era que conocía a la esposa de Derek, Carol. Además, fue Steve quien estaba al tanto del secreto del pasado de Carol, habiéndola conocido muchos años atrás cuando aún era una niña. Durante años, Steve había guardado el secreto para sí mismo, sin decirle a nadie.
Esto se debía a que una vez había dado su palabra al padre de Carol, quien le había pagado una suma considerable por su silencio. Pero más importante que el dinero era la promesa, la cual no podía y no quería romper, ya que eso perjudicaría su reputación. Naturalmente, Derek no sabía nada de esto cuando se trataba de Steve, prefiriendo entretenerse con conversaciones con un empresario ingenuo y asustado. Durante su conversación, Derek estuvo de acuerdo con todas las propuestas de Steve, incluida la que requería que Derek entregara parte de su negocio a su futuro suegro. En un momento, el joven empresario intentó protestar, pero inmediatamente se detuvo a mitad de la frase cuando captó una mirada odiosa del jefe criminal. Y en ese momento, un pensamiento interesante cruzó repentinamente por la mente de Derek: encender discretamente el grabador de voz en su teléfono inteligente y grabar la conversación. Nunca se sabe, podría ser útil. Aprovechando la oportunidad, sacó el dispositivo en silencio de su bolsillo. Derek activó la función necesaria en su teléfono sin que Steve lo notara, ya que estaba ocupado conversando con su hija. En ese momento, Natalie se comportaba de manera casual, riendo libremente y aparentemente inconsciente de que pronto sería madre, lo que significaba que su vida despreocupada y tranquila llegaría a su fin, siendo reemplazada por pañales, ropa de bebé y los llantos de un niño en medio de la noche. Esto era precisamente lo que a Derek no le gustaba de los niños: quería disfrutar de la vida sin apresurarse a ser padre. Con Carol, había tenido suerte en ese sentido, ya que nunca logró quedar embarazada. En un momento, su esposa incluso sugirió adoptar un niño de un orfanato, pero Derek se negó. Luego, Carol enfermó y cualquier conversación sobre hijos desapareció por completo. Mientras tanto, Steve, decidido a concluir la conversación, miró a Derek de manera significativa y agregó: «Entonces, ¿me entiendes, verdad? Necesitas arreglar las cosas con tu esposa y, por supuesto, solicitar el divorcio sin división de bienes. No necesito enseñarte eso. Y si no lo haces, tomaré tu negocio y el de tu esposa también. Tenlo en cuenta». «Sí, sí, por supuesto que lo entiendo todo», mintió Derek sin pestañear, ya sosteniendo su teléfono activado en su regazo. Naturalmente, el joven empresario estaba tomando un riesgo serio. Si Steve hubiera notado el dispositivo de grabación, difícilmente habría salido del restaurante en el mismo estado en que había entrado. Pero hoy, la suerte estaba claramente del lado de Derek, ayudándolo a evitar la ira de Natalie. Sin embargo, por alguna razón, de repente ya no quería pasar tiempo con su amante, y mucho menos regalarle esa pulsera de oro con gemas. De hecho, empezó a formarse un plan en su mente sobre cómo sorprender a Steve y cortar relaciones con Natalie, quien había sido demasiado vocal sobre su futuro juntos. En el mejor de los casos, Derek estaba dispuesto a tener una relación sin ataduras, encuentros en una habitación de hotel acogedora o en algún otro lugar. Una vez que Steve y su hija se fueron del restaurante, Derek apagó la grabación y de inmediato marcó el número de un conocido en la policía que trabajaba en la estación local. Después de describir brevemente la situación, le dijo que todo lo que había grabado en la grabadora de voz estaba en un archivo electrónico. Sintiéndose eufórico, pidió una botella de champán. Por supuesto, no tenía ninguna intención de entregar su negocio a Steve. Era una cosa engañar al jefe criminal y tejer una red de mentiras, y otra muy distinta cumplir sus promesas. Derek entendía que, si se convertía en el yerno asesino, difícilmente podría manejar su negocio a su antojo. Personas como Steve eran como pulpos, extendiendo sus tentáculos en todas las áreas de la vida de las víctimas inocentes que caían bajo su influencia. Mientras tanto, Ruth, sentada en la cocina de una casa extraña y desconocida, se preguntaba cómo su difunta madre podría haber pintado una cicatriz en la niña del cuadro. ¿Cómo podría Shannon Clark haberlo sabido o haberlo visto antes? Naturalmente, no tenía respuesta a su pregunta y ahora no había nadie a quien preguntar. Su madre había fallecido varios años atrás y desde entonces había estado vagando por un basurero después de que su padrastro incendiara su casa en un arrebato de ira alcohólica.
Carol apenas pensaba en la cicatriz de su brazo, decidiendo que probablemente la cuidadora se había equivocado. Pero, ¿quién sabía lo que su difunta madre podría haber pintado? Era posible que fuera solo una coincidencia, lo que a menudo sucede cuando alguien ve algo de su pasado. Justo después de la llamada a la policía, Derek decidió hablar con su madre para advertirla sobre las posibles repercusiones. Cuando Barbara escuchó que su hijo estaba planeando pelearse con Steve, se sintió incómoda. ¿Estás loco? No sabes qué tipo de monstruo es, le dijo. Tiene un historial larguísimo, ¿y cómo pudiste involucrarte con su hija? Derek carraspeó con tacto y respondió, mamá, ¿cómo iba a saber que Natalie era su hija? No llevaba una etiqueta que dijera, hola, soy la hija de Steve Green, y además, tiene un apellido diferente. Derek continuó, ella solo lo mencionó cuando se quedó embarazada. Después de eso, ¿cómo se supone que debes confiar en las mujeres? Al mencionar el embarazo, Barbara palideció. Claro que había oído hablar de Steve, quien destruía a sus competidores con una frialdad y valentía metodológicas. Después de hablar un rato con su hijo, la suegra de Carol terminó la llamada y reflexionó. Sabía que Derek necesitaba ser salvado antes de meterse en más problemas, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Su hijo ya había llamado a la policía y entregado un expediente comprometedor sobre Steve a un investigador. Por supuesto, Carol no sabía nada de esto y continuaba con su tratamiento, tal como le había prescrito el médico. Idealmente, debería haber estado en la sala de la clínica local, pero ¿de qué servía eso si no estaba mejorando? Aunque Ruth no era enfermera, trataba de cuidar de Carol como si hubiera trabajado en el campo médico durante toda su vida. 3 días pasaron desapercibidos. Ruth se había sentado en la casa y ya no se sentía incómoda. Carol también se había acostumbrado a su nueva cuidadora y compartía con ella pensamientos sobre su pasado y sueños para el futuro. Un día, casi por accidente, Carol regresó a sus años escolares en una conversación y le contó a Ruth sobre su primer amor, un chico llamado Marvin. Cuando Ruth se enteró de su apellido y lo que hacía, se mordió el labio con dolor, dándose cuenta de que esto podría ser una gran oportunidad para ayudar a su empleadora. Por supuesto, Carol nunca habría llamado a Marvin para pedir ayuda, pero ahí es donde entraba Ruth. Habiendo vivido en las calles durante varios años y considerándose valiente e intransigente, Ruth decidió llamar a Marvin en secreto y no le mencionó nada a Carol. Aquí vino el primer éxito de Ruth. Resultó que Marvin solo había estado casado durante unos pocos años y luego se había divorciado, dejando a su exesposa con el apartamento y el coche. No tenían hijos, así que ahora Marvin estaba viviendo la vida de soltero y trabajando con bastante éxito en una clínica de una ciudad vecina. A Ruth le costó mucho esfuerzo explicarle al asombrado médico quién era y qué quería. Cuando Marvin se enteró de la grave condición de Carol, prometió venir lo antes posible. Mientras tanto, tiempos oscuros habían caído sobre la aparentemente tranquila vida de Steve. Gracias a la grabación hecha por Derek, se abrió rápidamente un caso criminal contra el sombrío magnate. Steve entendió rápidamente de dónde venía el viento y quién era el buen samaritano que lo había grabado. Ese mismo día, unos hombres serios con chaquetas de cuero aparecieron en la casa de Derek, lo metieron en un coche y lo llevaron fuera de la ciudad. Allí, el desafortunado comerciante de antigüedades fue recibido por un notario, quien debía hacer que transfiriera su negocio a la gente de Steve. Pero Steve no se detuvo allí. Al darse cuenta de que pronto podría enfrentar prisión, decidió hacer una última buena acción y llamar a Carol. Lo que el criminal reveló en esa llamada cambiaría su vida para siempre. Resultó que muchos años atrás, Carol tenía una hermana mayor, Shannon, con quien había sido criada en un orfanato local. Los desafortunados huérfanos nacieron de una mujer que, tras quedar embarazada por una aventura amorosa, decidió deshacerse de los bebés de esta manera. Cuando Carol y Shannon cumplieron 9 años, un hombre llamado Steve apareció en el orfanato y generosamente se ofreció a ser su tutor. Inicialmente, el director de la institución se resistió tanto como pudo,
Pero Steve sabía cómo insistir y, con la ayuda de un soborno, formalizó la tutela. Por supuesto, en el sentido literal, Carol y Shannon no le servían como hijas. Steve tenía otros objetivos, quería convertir a las niñas en ladronas, ya que parecían casi hermanas gemelas con una diferencia de edad de 4 años. Durante varios meses, Steve entrenó a Carol y su hermana Shannon en los trucos del oficio de robar y en los esquemas fraudulentos que necesitarían cuando comenzaran a entrar en las casas de ciudadanos adinerados. Carol y Shannon lograron robar en unas 3 casas cuando Steve fijó su vista en la siguiente víctima, un neurocirujano de la clínica local. Según el villano, el talentoso Dr. Lewis Johnson debía tener fondos sustanciales en su casa. Sin embargo, resultó que no había nada que llevarse en la casa del doctor, y cuando el médico sin hijos regresó temprano del trabajo y sorprendió a las niñas hurgando en sus armarios y cajones, sucedió lo irreparable. Shannon, siendo la hermana mayor, logró escapar, pero Carol fue atrapada. Lewis se sorprendió al descubrir que una niña tan pequeña ya estaba involucrada en robos. Recordando las enseñanzas de Steve, Carol aprovechó el momento y corrió hacia la ventana. Abrió las contraventanas e intentó saltar, pero lo hizo de manera muy torpe, lesionándose el brazo y la cabeza al caer. Fue casi un milagro que Carol se salvara de la muerte. Fue después de ese incidente que perdió la memoria y adquirió la cicatriz en su brazo que la cuidadora había mencionado. Cuando Steve se acercó a Lewis, el talentoso neurocirujano le pagó un rescate por su silencio y le pidió que desapareciera de su vida para siempre, ya que el médico, sin hijos, se había encariñado profundamente con la pequeña niña y planeaba adoptarla en su familia. Desafortunadamente, Steve se negó a revelar la existencia de la hermana de Lewis, Shannon. Más tarde, la hermana mayor escapó de su peligroso tutor, perdiendo todo contacto con su hermana menor en el proceso. Carol se sorprendió cuando supo que Ruth era la hija de su hermana mayor, quien la había dado a luz a los 18 años. Lágrimas corrían por el rostro de Carol, llenando no solo sus mejillas de amargura, sino también su corazón. Solo entonces Ruth entendió por qué su madre había dibujado a una niña con una cicatriz en el brazo todo ese tiempo. De esa manera, Shannon, ya adulta, estaba dibujando a su pequeña hermana, a quien había perdido para siempre. Shannon solo había visto a Carol una vez cuando Steve la llevó a la habitación donde el neurocirujano la cuidaba. Al saber que Carol era su tía, Ruth no pudo contener las lágrimas y corrió a abrazar a su pariente. Pero otra sorpresa esperaba a Carol, una no menos impactante que la anterior. Marvin había venido inesperadamente a visitarla y le ofreció su ayuda y participación en la cirugía desde el momento en que cruzó la puerta. Al principio, Carol se negó, diciendo que ya era demasiado tarde para ayudarla y que los médicos habían hecho todo lo que podían. Claro, Marvin simplemente negó con la cabeza y se rió de los resultados de los exámenes realizados por los médicos locales. Resultó que había habido un error médico, el cual, aunque extremadamente raro, todavía podía ocurrir de vez en cuando. Posteriormente, Marvin cumplió su promesa y realizó hábilmente la cirugía en Carol, infundiéndole esperanza de una pronta recuperación. Cuando la joven empresaria recuperó la conciencia, la primera persona que vio fue Marvin. «Gracias, eres mi salvador», dijo Carol. Marvin sonrió, y reuniendo su valor, se acercó suavemente y la besó en la mejilla. Resultó que durante todo este tiempo él había amado a Carol con todo su corazón y no podía olvidar los años que habían pasado juntos. Incluso después de casarse, Marvin se encontraba comparando a su esposa con Carol, lo que probablemente contribuyó a su divorcio. A pesar de que Steve fue condenado por sus crímenes pasados y presentes, Derek aún perdió su negocio. Mientras tanto, Natalie rompió todos los lazos con el desacreditado comerciante de antigüedades y centró su atención en otro pretendiente. En cuanto a Carol, la gente de Steve decidió no molestarla, por respeto a su oscuro pasado, dado que ella había trabajado involuntariamente para su jefe cuando era una niña atrapada en una situación difícil. Por otro lado, la vida de Ruth cambió para mejor.
Ya no tenía que vagar por el basurero de la ciudad todo el día para alimentarse. Después de todo, con una tía tan amable y rica como Carol, ya no corría peligro. Una vez que Carol se sometió con éxito a la cirugía y completó su rehabilitación, Marvin, sin dudarlo, le propuso matrimonio, primero asegurando el apoyo de Ruth, quien no se arrepintió en lo más mínimo de haber acudido a él en busca de ayuda. Carol aceptó la propuesta, ya que había solicitado el divorcio de Derek inmediatamente después de la operación. Evitaron audiencias judiciales y la división de bienes. La boda fue modesta, ya que ninguno de los recién casados quería ningún tipo de espectáculo o atención excesiva hacia ellos. Después de todo, como bien se sabe, la felicidad y el amor se encuentran en el silencio. Solo amigos cercanos y aquellos que conocían a Carol y Marvin desde sus días de escuela, confiados en que algún día esta pareja se casaría, estuvieron presentes en la celebración. 6 meses después, Carol quedó embarazada y se dio cuenta de que un nuevo capítulo en su vida estaba comenzando. Esto significaba que era el momento de dejar de lado su negocio y rodear a su futuro bebé de amor y cuidado. Además, la sobrina de Ruth estaba progresando mucho y dominando el oficio de la costura, y tal vez en el futuro podría ocupar el lugar de su tía como jefa de la red de tiendas de sastrería. Si disfrutaste de la historia, por favor apóyala con un me gusta y un comentario. Te deseo lo mejor.